Voy a poner el reloj por motivos obvios. Mi último sermón de este tema fue de 1:20, así que no queremos que pase nuevamente eso. Quiero que te imagines por un momento que eres un italiano que ha venido migrando de su país, quizá la historia de los abuelos o tatarabuelos de algunos. Eres un italiano que viene a un país extranjero, pero deseas conectarte con otros que comparten tu herencia italiana. Entonces, ¿qué haces? Como muchos, te unes a la sociedad italiana de tu ciudad, de tu pueblo. En el lugar donde yo crecí, en Chascomús, teníamos una sociedad italiana porque había muchos italianos en esa ciudad. Cuando te inscribes en la sociedad italiana, te entregan un carnet de membresía que te identifica oficialmente como parte de esa comunidad. El carnet no te hace italiano. Tu origen ya define eso. Pero lo que hace es afirmar públicamente tu pertenencia a ese grupo. De manera similar, que vamos a estar mirando hoy, el bautismo es la señal que declara ante la iglesia y el mundo que has entrado en el nuevo pacto y perteneces a Cristo. Y así como el carnet, el bautismo no te hace cristiano, pero lo que hace es afirmar tu profesión de fe y tu pertenencia a esta comunidad. Ahora también imagina que a lo largo del año la sociedad italiana organiza reuniones especiales y cenas donde los miembros celebran su cultura y fortalecen sus lazos de unidad. Sin el carnet de membresía, no podrías participar de las celebraciones oficiales, porque aún no has sido reconocido como parte de esa comunidad. De la misma forma, la Santa Cena es la señal de renovación para quienes han sido bautizados. Es un recordatorio regular de la obra de Cristo y la comunión que compartimos con Dios y con los hermanos. En la Santa Cena reafirmamos y renovamos lo que habíamos afirmado por medio del bautismo, que somos de Cristo y que somos parte de su pueblo. Así como el carnet entonces testifica sobre nuestra entrada en la sociedad italiana, el bautismo testifica nuestra incorporación al nuevo pacto. Y así como las reuniones y las cenas reafirman tu identidad y comunión en la comunidad, la Santa Cena reafirma nuestra unión con Cristo y su iglesia, recordándonos continuamente quiénes somos en Él. Por lo tanto, lo que quiero que veamos en esta mañana es que el bautismo y la Santa Cena son señales del nuevo pacto que afirman nuestra entrada y reafirman nuestra unión con Cristo y su iglesia, teniendo como resultado el fortalecimiento de nuestra fe y el fortalecimiento de nuestra comunión. Ambas cosas. Por lo tanto, quiero que veamos 3 puntos en este sermón y que espero que sean fáciles de recordar. 3 palabras: entrar, afirmar y reafirmar. 3 palabras: entrar, afirmar y reafirmar. La entrada es la conversión, la afirmación es el bautismo y la reafirmación es la Santa Cena. Ese va a ser nuestro bosquejo para este sermón, y por razones de que nuestro último sermón fue todo acerca de la conversión, vamos a hacer el primer punto de entrar más breve que los otros 2 puntos, porque va a ser un punto más de repaso que de otra cosa. Entonces, quiero que empecemos por este primer punto, entrar. Y a modo de repaso, que veamos qué es un pacto y cuáles son las señales de un pacto. Simplemente a modo de repaso lo hemos visto, pero un pacto es un acuerdo solemne establecido entre 2 partes, acompañado de promesas y obligaciones vinculantes. El ejemplo que vimos era el ejemplo del matrimonio. Un acuerdo entre 2 partes que se relacionan y
concuerdan en promesas y obligaciones mutuas. Un sinónimo de la palabra pacto, que quizás somos familiarizados, es la palabra alianza o testamento. Por eso nuestras Biblias se dividen en Antiguo y Nuevo Testamento, porque lo que refieren es al Antiguo y al Nuevo Pacto, o algunas versiones mencionan en la Antigua y la Nueva Alianza. Seguramente lo han escuchado. Entonces la palabra testamento hace referencia al pacto. Cuando nos referimos al Nuevo Testamento, estamos hablando de esa revelación que pertenece del Nuevo Pacto, al Nuevo Pacto, y el Antiguo Testamento al Antiguo Pacto. Aunque esos títulos no son inspirados, nos ayudan a tener una división de la Biblia, pero debemos tener cuidado de no pensar que el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento ha quedado en desuso con el Nuevo Testamento, sino que el Antiguo Testamento es vital y clave para entender el Nuevo Testamento, si no, no lo pudiéramos comprender. Por lo tanto, volviendo al punto, los pactos que Dios hizo con su pueblo incluyen promesas y obligaciones o responsabilidades vinculantes. Algunos de esos pactos han sido condicionales y otros incondicionales. Por ejemplo, el pacto del Sinaí o el pacto mosaico, el pacto que se hace a través de Moisés como el mediador, es un pacto que contiene promesas que están sujetas a la obediencia vinculante. Es decir, cuando el pueblo obedece, Dios promete estas bendiciones. Pero cuando el pueblo desobedece, entonces son estas las maldiciones. Deuteronomio 28 al 30, por ejemplo, lo podemos ver. Pero hay otros pactos que Dios hace que son unilaterales o incondicionales. Es decir, una de las partes hace la promesa sin vincular una responsabilidad o un cumplimiento del otro lado. Es decir, Dios hace la promesa, pero no está pidiendo algo a cambio. Por ejemplo, el pacto de Abraham. Dios toma a Abraham y le dice, yo te bendeciré, yo te multiplicaré y yo te daré esta tierra. No está diciendo, yo haré esto si vos haces lo otro. Es una promesa unilateral. Es una promesa incondicional. De hecho, Dios lo hizo. El nuevo pacto también tiene esa cuestión. El nuevo pacto es una promesa incondicional. Dios promete cumplir su palabra sin depender de la fidelidad humana. Cuando nosotros vemos el pacto mosaico, entendemos que cuando un pacto es condicional a la fidelidad del hombre, el hombre está perdido. Pero en el nuevo pacto vemos que la fidelidad es la de Dios, no la del hombre. Entonces, cuando Dios promete en el nuevo pacto, haré que anden en mis caminos, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, yo perdonaré su maldad, no me acordaré más de sus pecados, no lo dice en ningún momento si ustedes hacen esto o aquello. No, es una promesa incondicional en el nuevo pacto y está basado en el mérito, el desempeño y la obra de Jesucristo en su vida, muerte y resurrección. Y estos pactos, que no los vemos todos por una cuestión de tiempo, lo vimos en la vez pasada, tienen además señales visibles. Señales visibles. Por ejemplo, el arco iris, que es el pacto noético, o la circuncisión, que es el pacto abrámico, o la Pascua y el día de reposo, que podemos vincularlos con el pacto mosaico. Entonces eran señales que no son el pacto, sino que representan y confirman el pacto. Entonces, cuando vemos un arco iris en el cielo, hasta el día de hoy, recordamos el pacto incondicional de Dios, diciendo, no destruiré nunca más ni al mundo ni a la humanidad por medio de un diluvio. ¿Tenés que hacer algo? No. Cuando ves la señal, recordás el pacto. Se afirma lo que el pacto ha marcado. En el nuevo pacto, Dios ha establecido dos señales que representan y confirman nuestra participación en el nuevo pacto. Y esas dos señales son el bautismo y la cena del Señor. Las señales sirven para afirmar
y para reafirmar nuestra pertenencia al nuevo pacto. Y esto es muy importante, pero las señales no nos dan la entrada al nuevo pacto. Volviendo a la ilustración de la sociedad italiana, ni el carnet ni las reuniones nos hacen italianos, solo confirman que esa persona posee dicha nacionalidad. De manera similar, y esto tiene que quedar claro como el agua, el bautismo y la Santa Cena no salvan a nadie. El bautismo y la Santa Cena no proveen gracia salvífica para nadie. Simplemente afirman y reafirman que por el medio del nuevo nacimiento pertenecemos ahora al pueblo de Dios y somos uno con Cristo y entre nosotros. Por lo tanto, una persona que se bautiza sin haber primero sido convertido por el Evangelio no tiene ningún significado. Una persona que participa de la Santa Cena y ni siquiera ha nacido de nuevo o tampoco ha pasado por las aguas del bautismo, tampoco tiene un significado en particular, porque se está reafirmando algo que todavía no se afirmó y algo que quizás no existe, como es la conversión. Para que un matrimonio celebre su aniversario, primero que tiene que haber ocurrido, casarse, y antes de casarse primero tendrían que haberse conocido. No tiene sentido absoluto celebrar un aniversario de alguien que no se casó y que de alguien que ni siquiera conoció a su pareja. Sería absurdo. Entonces tenemos que ver la progresión también en cuanto a estas cosas. Entonces el primer punto, entrar al nuevo pacto, es por medio de la conversión. Esa es la entrada al nuevo pacto. Conversión podemos llamarlo nuevo nacimiento, podemos llamarlo salvación, podemos llamarlo regeneración, ya que todos esos términos describen la misma realidad, que es un acto soberano de Dios, el cual transforma el corazón del pecador, dándole nueva vida en Cristo. Todos esos términos que utiliza el Nuevo Testamento son los términos que refieren al mismo acto, Dios dando vida a alguien que estaba muerto. Esa es la salvación. Esta transformación espiritual solo se puede recibir por medio de la fe y el arrepentimiento de nuestros pecados. Si tienen sus Biblias a manos, Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9 nos hablan claramente de esta realidad. Se nos describe la entrada al nuevo pacto, es decir, a la salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice lo siguiente: porque por gracia, ¿lo leen? ¿Está ahí en sus Biblias? Dice gracia. Porque por gracia ustedes han sido salvados, es decir, salvados, regenerados, han nacido de nuevo, han sido convertidos, han entrado al nuevo pacto. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Qué es la fe? La convicción, la creencia, la confianza en la persona de Cristo y su Evangelio. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, es decir, un regalo de Dios, una dádiva de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación, la entrada al nuevo pacto es solamente por medio de la fe, por medio de la gracia, por medio de la obra de Cristo y solamente para la gloria de Dios. No es por nuestras obras, ni por nuestro desempeño, ni por nuestros méritos. Nadie puede jactarse de que ha entrado al nuevo pacto, nadie puede jactarse que es salvo, porque nada de eso proviene de nosotros. Es solo para la gloria de Dios. Entonces el medio de la salvación es la fe y el arrepentimiento. La única manera de entrar al nuevo pacto con Dios es por medio del nuevo nacimiento. No hay otra entrada. En ninguna parte del mundo hay otra entrada al pacto con Dios. Ni en Roma, ni en Tíbet, ni en ningún otro lado del mundo hay una entrada o una puerta distinta. Jesús dijo: yo soy la puerta. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto,
Si alguien ha de nacer de nuevo, tiene que ser por medio de la obra de Cristo en la cruz. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, de verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Se dice que una vez le preguntó una mujer a George Whitefield, un evangelista famoso en los Estados Unidos en el siglo XVIII, dijo: señor Whitefield, ¿por qué cada domingo usted nos repite vez tras vez, es necesario que nazcan de nuevo? A lo que el señor Whitefield le contestó: porque es necesario que nazcan de nuevo. No hay otra puerta a la salvación. Es necesario que nazcamos de nuevo. Es necesario. Nadie puede ver el reino de Dios. Nadie puede entrar al reino de Dios. Nadie va a ir al cielo. Nadie va a tener perdón de sus pecados. Nadie va a tener el amor y la aceptación de Dios si no es por medio de Jesucristo. Si no es por medio de la fe en Él. Por lo tanto, si no has nacido de nuevo, déjame decirte lo que Whitefield dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo. No dejes que nadie te engañe, ni siquiera te engañes a vos mismo con una falsa seguridad de que perteneces al nuevo pacto. Vas a la iglesia, lees la Biblia, orás. Un no creyente puede hacer todo eso. Pero un no creyente no ha abrazado la gracia de Dios en Cristo como el único medio para ser salvado de su pecado y como el único medio para ser salvado de la condenación que él sabe que merece. Un no creyente no clama con humildad al Dios del cielo pidiendo misericordia, ni ve en la salvación por fe su única esperanza. Un no creyente no vive lleno de amor y gratitud por una salvación que sabe que nunca podrá merecer. Por lo tanto, no tiene que quedar ninguna duda. La entrada al nuevo pacto es solo por medio de la salvación que Cristo otorga, solo por la gracia y solo por la fe, sin ningún tipo de mediación de nuestras obras o nuestro desempeño. Claramente Pablo lo dice en Romanos capítulo 9, verso 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El que quiere y el que corre es activo. Pero Dios nos muestra una pasividad hacia nosotros. No es porque te esfuerces, no es porque corras, no es porque quieras, es porque Dios tiene misericordia. Lo mismo dice Pablo a Tito, en el capítulo 3, en versículo 5, que Dios nos salvó no por nuestras obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su gran misericordia. Esa es nuestra salvación. Y antes de continuar con las señales del pacto, quisiera hablarles a aquellos que están en este lugar y que no han creído en Cristo para su salvación, o aún no están seguros si han entrado al nuevo pacto. No esperes más para rendir tu vida a Cristo. No esperes más para confiar en Él y arrepentirte de tus pecados. No esperes más. Dios juzgará el secreto de todos los hombres y nadie será librado de su ira. Pero hoy se puede encontrar perdón de todos nuestros pecados, salvación de todos nuestros pecados solo por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La buena noticia del Evangelio es que hoy hay salvación para los pecadores por medio de Jesús. Por lo tanto, pídele a Dios que te salve por medio de su Hijo. No lo dejes para mañana. Donde Dios dice hoy, el diablo dice mañana. No lo dejes para después, porque no sabes si habrá un después, no sabes si habrá otro culto, no sabes si habrá otro sermón. Es necesario que nazcas de nuevo. Pídele al Señor eso. Y una vez que alguien ha entrado al nuevo pacto, entonces sí, una vez que entramos al nuevo pacto, Jesús ordenó que la primera señal visible de esa realidad sea el bautismo. Y así pasamos a nuestro segundo punto, que es afirmar. El primero fue entrar, ahora afirmar. Abran conmigo Mateo 28, 18 al 20.
Mateo 28, pasaje conocido por los que leen sus Biblias. Mateo 28, la gran comisión. Dice la palabra de Dios: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Y lo siguiente que dice que es: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Por lo tanto, la vida del discípulo empieza con la conversión, siguiendo por el bautismo y luego por el resto de su vida aprendiendo a seguir a Cristo. Bautizándolos no es una opción, no es una sugerencia, es algo que el Señor ha ordenado a la iglesia, es una ordenanza de Dios. Jesucristo dijo: hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir, zambullir o lavar. En el contexto de la primera iglesia, el bautismo es la afirmación pública de que alguien ha creído en Cristo y asume el compromiso de seguirlo incorporándose a la comunidad de la fe. Es un acto simbólico en el cual la persona que ha creído sella su profesión de fe y testifica públicamente que ahora forma parte del nuevo pacto y de la comunidad del nuevo pacto, que es la iglesia. Dios ha establecido que todos los que crean en Cristo para salvación sean bautizados como la afirmación de su fe y la señal de iniciación en el nuevo pacto. ¿Qué representa el bautismo? El bautismo representa simbólicamente la unión de la persona con Cristo en su muerte y en su resurrección, en el creyente que muere a la vieja vida y nace a una nueva vida juntamente con Cristo. Es la representación visible del nuevo nacimiento, por el cual somos sumergidos en Cristo, lavados de nuestro pecado. Ese es el bautismo. Si alguien no ha entrado por la conversión, no importa que se haya bautizado, no es válido, porque se está afirmando algo que no existe. Entonces, primero tiene que existir la entrada al nuevo pacto, la conversión, para que ese bautismo sea válido, para que ese bautismo sea realmente un bautismo. ¿Cada vez que nos tiramos a la pileta nos bautizamos? No. ¿Pero nos sumergimos en agua? Sí, pero eso no es un bautismo. El bautismo es necesariamente hecho en este contexto. Una persona ha nacido de nuevo y ahora profesa públicamente su fe en Cristo a través del bautismo en aguas. Eso es un bautismo. Ahora abran sus Biblias en Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, 38. Hechos 2, 38. Dice la palabra ahí: Pedro les dijo, en el contexto del primer sermón de Pedro, Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu. Escucharon la predicación del Evangelio, le dijeron a Pedro: ¿qué haremos? Arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón. Y en el versículo 41 dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia bíblica de Jerusalén. En ese momento la iglesia era en Jerusalén. Luego se va a esparcir por todo el Imperio Romano y el mundo conocido. Pero hasta ese momento la iglesia naciente está en Jerusalén. Por lo tanto, tenemos una progresión evidente en el texto. Hay una predicación del Evangelio, hay una respuesta de conversión, de arrepentimiento, de confianza
en la obra de Cristo y posterior a eso hay un bautismo que los afirma ahora como parte del nuevo pacto, como parte de la iglesia de Cristo. El bautismo es el siguiente paso de obediencia a la conversión. Y notemos algo importante. Ninguna persona se bautiza a sí misma. No hay un autobautismo. Es necesario el involucramiento de una comunidad de fe. Es importante el que otros afirmen la misma profesión de fe que yo afirmo. Que sea evidente y clara para otros que también profesan esa profesión de fe. Por lo tanto, es la iglesia la que tiene el deber y la responsabilidad de reconocer a aquellos que profesan ser parte del pueblo de Dios, de evaluar esas profesiones de fe y de ser verídicas, entonces bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y unirlos juntamente a la comunidad de la fe para vivir como miembros del cuerpo de Cristo. Es una responsabilidad de la iglesia. Para argumentar con otro episodio bíblico que encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 8, que lo pueden leer en sus casas, lo han leído probablemente si han leído Hechos, si no han leído Hechos no lo han leído. En Hechos 8 encontramos la historia de Felipe y el etíope. ¿Conocen la historia de Felipe y el etíope? El etíope venía en su carruaje leyendo Isaías mientras regresaba de Jerusalén, que había ido a adorar. Un ángel guía a Felipe a que se encuentre con él en el camino y después que el Felipe le explica el evangelio desde Isaías 53, hablando del siervo sufriente, podemos deducir por el texto que Felipe le habló del bautismo. ¿Por qué? Porque ese hombre, cuando encontró que había agua suficiente, le dijo, ¿qué impide que yo me bautice? Entonces descendieron del carruaje y Felipe lo bautizó. Y aunque debemos entender que el libro de Hechos es principalmente descriptivo y no nos está diciendo cómo debemos actuar hoy, no es que debemos repetir el mismo proceso que hizo Felipe, pero este pasaje nos ayuda en varios puntos, nos ilustra varias cosas. Primero, que Felipe le predicó el evangelio como primera instancia. Felipe le explicó lo que él estaba leyendo, le anunció a Cristo, le predicó el evangelio. El etíope creyó y pidió ser bautizado. Felipe confirmó su fe porque Felipe le preguntó si verdaderamente crees de corazón todas estas cosas. Entonces puede ser bautizado. Felipe confirmó su profesión de fe preguntándole si creía de todo corazón, a lo que él respondió que sí y no dijo simplemente yo siento que soy cristiano, sino que dijo creo en Jesucristo como el Hijo de Dios. Él afirmó correctamente la fe en la persona correcta de Cristo. No simplemente yo creo que Jesús fue un gran maestro, no simplemente yo creo que Jesús es recopado, no. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y murió en la cruz por mis pecados. Habiendo profesado una fe genuina, ambos bajaron al agua y el etíope fue bautizado. Y eso es lo que vemos en el texto. Luego salieron del agua, Felipe siguió su camino, el etíope siguió su camino. Debemos recordar que en el libro de Hechos tenemos una iglesia naciente. Es un lío bárbaro, por decirlo de una manera. Todavía la iglesia no está ordenada. Faltan una revelación para eso. Pero el bautismo al mismo tiempo es un testimonio público de la fe de un creyente y por otro lado es la afirmación de esa fe por parte de una iglesia local. Tiene esas dos contrapartidas. La persona testifica de su fe y la iglesia afirma esa profesión de fe. El caso de Felipe es extraordinario. Felipe oficia como un representante de la iglesia naciente. Felipe era un obispo de la iglesia era un diácono de la iglesia de Jerusalén. Hoy en día son las iglesias locales las que deben afirmar la profesión de fe por medio del bautismo. Por ese motivo, dos cosas. Por ese motivo, no bautizamos bautismos espontáneos. No hacemos bautismos espontáneos. De repente ponemos una pileta y el que quiera cruza por la calle, viene y se bautiza.
Y por más que alguno se sonría, eso ocurre en muchos lados. No hacemos bautismos espontáneos. ¿Por qué? Porque antes de bautizar a alguien debemos evaluar su profesión de fe, pues el bautismo afirma públicamente que esa persona es parte del nuevo pacto y por lo tanto miembro de la Iglesia de Cristo. Y así como fue un caso express en el caso del etíope, donde Felipe le tuvo que evaluar su profesión de fe rápidamente, no estamos ni en un carruaje, ni estamos en el libro de los Hechos. Por lo tanto, nosotros usamos un proceso de premembresía para evaluar las profesiones de fe. Y del mismo modo, ligado a eso, no bautizamos a alguien que no vaya a ser recibido como miembro de la iglesia local. No bautizamos a alguien y lo mandamos buscar la iglesia que vos quieras o hacer lo que vos quieras. ¿Por qué? Porque al bautizar a un creyente, la iglesia reconoce su fe y lo integra al cuerpo de Cristo, lo cual implica que viva su vida cristiana dentro de la congregación, sometiéndose al cuidado pastoral y amando y sirviendo a sus hermanos en la fe. 2 preguntas para meditar en eso. Lo primero, ¿por qué bautizarías a alguien que no desea ser miembro de la iglesia local? ¿Dónde vivirá la vida cristiana que dice tener si no es en el contexto de la membresía de una iglesia? Es una contradicción querer bautizarse, pero no querer unirse como miembro de la iglesia local. Por eso nosotros ligamos ambas cosas, el bautismo y la membresía. El bautismo es la señal de iniciación en el nuevo pacto, afirma a la persona como un miembro del nuevo pacto en Cristo y que ha sido unida no solo a Cristo, sino también a su pueblo que es la iglesia. Pero recordándolo primero, el bautismo no salva a nadie. El bautismo solo afirma la salvación que se produjo por la fe. La contrapartida del bautismo en el antiguo pacto, ¿cuál es? Eureka, la circuncisión. La señal de que alguien era parte del pacto, en el antiguo pacto, era por medio de la circuncisión, una señal que solo llevaban los varones. Algo que se realizaba, ¿cuántas veces? Una sola vez, y que afirmaba la pertenencia al pueblo del pacto. ¿Cuántas veces se realiza el bautismo? Una sola vez. Y alguien puede decir, sí, pero Juancito se bautizó 2 veces. Sí, pero Juancito la primera vez que se bautizó no había entrado todavía. Ahora entró y ahora sí afirmamos que él entró. ¿Se entiende eso? Entonces la conversión nos da la entrada, el bautismo nos afirma como miembro del nuevo pacto con Cristo y con su iglesia, y a su vez tenemos el compromiso de vivir nuestra vida cristiana como miembros de una iglesia local. Lo más probable y lo que ocurre en el caso ideal, que sea la iglesia local que nos bautizó. No ocurre en muchos casos, no ocurre en mi caso, pero lo ideal sería que vivamos como miembros en el contexto de la iglesia que reconoció nuestra fe. ¿Cuál es el lugar de la Santa Cena entonces en esta progresión? Bueno, lo que el bautismo afirma, la Santa Cena lo reafirma a lo largo de toda la vida cristiana. Entonces el bautismo es una sola vez, pero la Santa Cena hasta que Cristo venga. Punto número 3, entonces, reafirmar la cena del Señor. Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios 11, versículo 23 al 26. 1 Corintios 11, 23 al 26. El contexto de esto es Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto sobre ciertos problemas que estaba teniendo la iglesia, entre tantas cosas, con la práctica de la cena del Señor. 1 Corintios 11, 23 al 26. Dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para ustedes,
hagan esto en memoria de mí. Primero entonces tomó el pan y lo identificó. Esto es mi cuerpo. Y lo identificó redentivamente porque dice, es mi cuerpo que es para ustedes. Y luego dio la ordenanza, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también ahora la copa, después de haber cenado. Recordemos que estamos en el contexto de una cena pascual que tiene varias copas de vino, que tiene diferentes momentos. Tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nuevo pacto, sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces el mandamiento del Señor es, acá está el pan, es mi cuerpo por ustedes, acá está la copa, el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que lo hagan en memoria de mí. Entonces debe ser en memoria del Señor y todas las veces que coman el pan y beban la copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, ¿cuántas veces se practica la cena del Señor? Todas las veces que se practique, frecuentemente. Entonces, ¿se practica una vez al año? No. ¿Se practica una vez al mes? Bueno, depende de a veces las iglesias. Hay iglesias que la practican todos los domingos. Nosotros la practicamos 2 veces al mes, el primer domingo, el segundo domingo. No, pero el último domingo y el primer domingo. ¿Por qué hacemos eso? Porque así lo hacían en Citibel, lo hacemos así. Pero, por ejemplo, hoy vamos a tener Santa Cena y no es ni el primer domingo ni el último domingo. Entonces, la idea es que lo hagamos frecuentemente. ¿Por qué frecuentemente? Porque tiene un propósito para nuestra santificación. Nos fortalece nuestra fe, nos fortalece nuestra unidad como el cuerpo de Cristo. Cuando entendemos la Santa Cena, cuando entendemos su significado, somos fortalecidos. La Santa Cena, entonces, es una ordenanza que se origina la noche antes de la crucifixión. En la última cena, Jesús transforma la Pascua o algunos elementos de esa cena pascual en una nueva celebración que recuerda su sacrificio, el que inaugura el nuevo pacto. Eso lo vimos en el primer sermón de la cena. Para más información, remitirse a YouTube. Los elementos de la Santa Cena, entonces, son el pan y el vino, que representan simbólicamente su cuerpo entregado y su sangre derramada. Fíjense que son elementos que apuntan a la obra redentora de Cristo, a la obra sustitutiva de Cristo en la cruz. Porque es un cuerpo entregado por ustedes, una sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. El nuevo pacto fue inaugurado mediante el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz, y su sangre sella este pacto y rocía espiritualmente a todos los que forman parte de él. Y la referencia a esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, o esta sangre es la sangre del nuevo pacto, es una alusión a Éxodo 24, cuando se hace el pacto mosaico, se hacen sacrificios, se lee al pueblo de Dios las condiciones del pacto que Dios había dado. El pacto dice, obedeceremos, haremos lo que el Señor nos ha dicho, y Moisés toma una parte de la sangre, la rocía en el libro del pacto y toma otra parte de la sangre y la rocía sobre el pueblo y les dice, he aquí la sangre del pacto con su Dios. Finalmente eso apuntaba a otra sangre que iba a ser rociada en el pueblo de Dios, la sangre de Cristo. Por lo tanto, Jesús está inaugurando el nuevo pacto por medio de su sacrificio. Y la sangre suya es la sangre que rocía a aquellos que están en el pacto. Su sangre es la sangre que media entre Dios y el pueblo del pacto. Su sangre es la sangre que limpia al pueblo del pacto de pecado. Esa sangre es el símbolo de su muerte que tuvo lugar para aplacar la ira de Dios contra los pecadores. Su sangre garantiza el perdón completo y su sangre nos garantiza la aceptación total de todos aquellos que fueron salvados por su obra en la cruz del Calvario.
Y a diferencia del bautismo, entonces, la Santa Cena no se celebra una sola vez, porque su propósito no es afirmar nuestra entrada al nuevo pacto. Su propósito es reafirmar, confirmar vez tras vez que seguimos perteneciendo al nuevo pacto, que estamos unidos espiritualmente e indivisiblemente a Cristo y a su pueblo. Por eso una persona que es excomulgada o removida de la comunión por su falta de arrepentimiento no puede participar de la Santa Cena, porque no vive como alguien que es parte del nuevo pacto. No vive en la unidad de aquellos que forman parte del nuevo pacto. Por eso debemos practicarlo con frecuencia, porque necesitamos recordar quiénes somos y a quién pertenecemos. Somos el pueblo de Dios, unido a Cristo y unidos entre nosotros, porque todos participamos del mismo pan. Y ese es el punto de 1 Corintios 10, 16 al 17, que está antes de nuestro texto, que dice: la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo, la koinonía en la sangre de Cristo, la comunión en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Y aquel mismo pan se puede entender de dos maneras: el pan que partimos físicamente o el pan que fue partido para darnos vida, que es Cristo. Todos participamos, aquellos que han sido salvados, del pan espiritual de vida que es Cristo, pero a la vez visiblemente y simbólicamente participamos del mismo pan que fue partido para la Santa Cena. Mientras el bautismo tiene una connotación más personal, la Santa Cena se centra en la comunidad del pacto que se reúne para celebrar el Evangelio que hizo posible su salvación, proclamando la muerte de Cristo hasta que Él regrese. Por lo tanto, cada vez que participamos de la cena, renovamos nuestro compromiso como miembros de Cristo y los unos de los otros. La Santa Cena es una reafirmación del pacto, tal como la Pascua era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en la Pascua, solo los que tenían una relación de pacto con Dios y pertenecían pertenecían al pueblo del pacto que era Israel, solo ellos podían participar de la cena pascual. Y si alguien quería participar, debía comprometerse con el Dios del pacto, tener la señal visible del pacto, que era la circuncisión, y entonces participar ahora de la cena del pacto, que era la Pascua en el Antiguo Testamento. De modo similar, hoy quienes deseen participar de la cena del Señor deben, por un lado, haber experimentado el nuevo nacimiento que da acceso al nuevo pacto, la entrada, pero también haber sido afirmados de su profesión de fe por una iglesia local a través del bautismo, siendo el paso siguiente la recepción como miembros de esa congregación, para entonces sentarse con confianza a la mesa de la comunidad del pacto, renovando y reafirmando tanto nuestra unión con Cristo como la comunión mutua los unos con los otros. Y enfáticamente, el bautismo y la Santa Cena no son medios de salvación, no modifican nuestro estatus ante Dios. Una persona que aún no ha sido bautizada, pero que ha creído en Cristo, es tan cristiana y amada como aquel que hace 50 años fue bautizado y toma la cena del Señor. Entonces, simplemente lo que estamos hablando es de una progresión dentro del nuevo pacto que Dios mismo ha ordenado. La entrada, la afirmación y la confirmación o la reafirmación en la Santa Cena. Y esta progresión la podemos ver en la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 41 y 42, un texto que normalmente conocemos, dice que los que habían recibido su palabra, y habíamos mencionado este texto antes, es decir, los que habían creído en el Evangelio, fueron bautizados.
Y aquel día se añadieron 3.000 almas y se dedicaban continuamente ¿a qué? A la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimento del pan y a la oración. Primero habían creído, luego se habían bautizado afirmando su fe y uniéndose a la iglesia. Y a partir de ahí su vida consistía en participar juntos de la enseñanza, la comunión, el partimiento del pan, que es la cena del Señor, y la oración. Ahí tenemos la progresión que estamos hablando y enfatizando. Pero además de lo que mencionamos, la Santa Cena no deja de ser una proclamación visible, una predicación visible del Evangelio. Ustedes escuchan una predicación desde el púlpito y en la Santa Cena tenemos otra predicación visible. Cuando participamos juntos de la Cena del Señor, proclamamos que gracias al sacrificio de Cristo tenemos una unión con Él. El pan y el vino nos remiten a su sacrificio expiatorio, pero también declaramos por medio de Cristo que somos un solo cuerpo. Al participar todos del mismo pan y de la misma copa, manifestamos esta unidad. Por eso la Santa Cena implica un llamado a la autoexaminación, especialmente sobre cómo vivimos los unos con los otros a la luz de nuestra unión en Cristo. El contexto de 1 Corintios capítulo 11, cuando se nos habla de discernir el cuerpo del Señor y el pan y el vino como el cuerpo y la sangre del Señor, tiene que ver con que la iglesia de Corinto está menospreciando el significado de la Santa Cena del Señor. En 1 Corintios 11, Pablo confronta a la iglesia. Ustedes no se reúnen para lo bueno, sino para lo malo. Es una confrontación de Pablo. La confrontación tiene que ver que la iglesia está menospreciando la cena del Señor. ¿Cómo, Pablo? ¿De qué manera están menospreciando la cena del Señor? Porque están ignorando a los hermanos más pobres y no están amándose los unos a los otros. No están manifestando la unidad que representa la cena del Señor. En el contexto, los ricos comían y bebían hasta hartarse, incluso a llegar a emborracharse, mientras los más necesitados quedaban hambrientos en medio de la reunión. La pregunta es, ¿era aquello tomar dignamente la cena del Señor? ¿Estaban discerniendo el cuerpo y la sangre de Cristo? Si la mesa del Señor proclama públicamente nuestra unidad, ¿cómo podía ser coherente con esa verdad que algunos no amen a sus hermanos? Por eso el Señor envía la disciplina en 1 Corintios 11. El pecado de ellos no era simplemente decir, bueno, el pan es el cuerpo del Señor, el vino es la sangre del Señor, simbólicamente, sino que el pecado de ellos es que estaban pisoteando la Santa Cena al no amarse los unos a los otros. Y por lo tanto el Señor envía su disciplina. Versículo 27, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Thomas Schreiner, un comentarista, profesor del seminario Southern, dice, aquellos que discriminan a otros miembros de la congregación mientras comen y beben de los elementos no disciernen el significado de la muerte de Cristo, ni perciben la unidad del cuerpo. De hecho, Cristo, mediante su muerte, ha hecho a todos los creyentes uno solo. Quienes no perciben la importancia del cuerpo quebrantado de Cristo y la unidad de la iglesia incurren en juicio. La naturaleza de ese juicio se explica en los versículos siguientes, pero el juicio es apropiado. Sus acciones contradicen lo que Cristo logró con su muerte porque están dividiendo la iglesia que Cristo ha unido. Fin de la cita. Cuando estamos promoviendo la división en la iglesia y descaradamente participando de la cena del Señor, nos estamos buscando el juicio de Dios.
Por lo tanto, participar dignamente no solamente es reconocer a qué apuntan los símbolos, es vivir en unidad y en amor en el cuerpo de Cristo. Es vivir en unidad y en amor los unos con los otros. Es no contradecir con nuestra vida lo que estamos afirmando al participar de la mesa del Señor. Por lo tanto, al participar de la Santa Cena debemos examinarnos para discernir el pan y el vino, que son símbolos del sacrificio de Cristo, pero evaluarnos si estamos viviendo en coherencia con esa verdad. ¿Estamos amando a nuestros hermanos y promoviendo la unidad del cuerpo? Y quiero que me presten suma atención en esto. Si nosotros estamos amando y promoviendo la unidad, si la respuesta es afirmativa, entonces comamos y bebamos. Pero si encontramos pecado o falta de amor, la respuesta no es no comas y no bebas. La cena del Señor no es una penitencia. Quiero volver a repetir esto enfáticamente. ¿Estamos amando a nuestros hermanos y promoviendo la unidad del cuerpo? Si la respuesta es afirmativa, sí, entonces comamos y bebamos. Pero si encontramos pecado, si encontramos falta de amor, no niegues la participación, sino lo que debes hacer es arrepentirte ante el Señor. Pedir perdón al Señor, recibir el perdón de Dios por la fe, porque por eso Cristo fue entregado y su sangre derramada, y entonces come y bebe. Porque no es por tus obras que estás en el nuevo pacto, es por la gracia de Cristo. Porque al participar del pan y del vino, decimos, no merecemos, pero fue su sangre y fue su cuerpo. Y por lo tanto, si he pecado, me arrepiento. Si he fallado en amor y en la unidad del cuerpo, si he hecho algo malo contra mis hermanos, me arrepiento, participo del pan, participo del vino, recordando por qué soy salvo, y voy y arreglo el asunto con mi hermano y mi hermana. No debemos negarnos a la cena del Señor como si fuera un castigo que merecemos por nuestro pecado, porque en muchas ocasiones hemos pensado de esa manera. Me abstengo de la cena del Señor porque he pecado. Me abstengo de la cena del Señor porque estoy enojado con mi hermano. Y en vez de arrepentirnos, sale nuestro viejo hombre y nuestra vieja mujer a querer ganarse el mérito de Dios y decir, Señor, no, porque he pecado, me abstengo. Pobre de mí, pecador. No, hermano. ¿Querés celebrar el Evangelio? Arrepiéntete, confiesa tu pecado y ven a la mesa. Cuando participamos, reconocemos nuestra necesidad constante de la gracia y proclamamos la abundante provisión de perdón que Dios nos ha dado en Cristo. Cristo ya fue castigado por nosotros. Cristo ya fue castigado por nosotros. Dios no requiere castigo por nuestro pecado. Dios no requiere penitencia por nuestro pecado. Dios requiere arrepentimiento de nuestro pecado. Pero si insistimos en participar, negándonos a arrepentirnos de nuestro pecado, entonces sí, estamos comiendo y bebiendo juicio para nosotros mismos. Si aún teniendo pecado no querés arrepentirte y participás indignamente de la mesa del Señor, entonces sí, Dios disciplina al que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. Abstenerse nunca soluciona el asunto, sino que revela incredulidad y un corazón endurecido. Lo que se debe hacer es buscar la solución. ¿He pecado contra Dios personalmente?
Pediré perdón y recibiré el perdón por la fe y participaré de la cena del Señor. Si el pecado implica un conflicto con mi hermano, una ofensa sin resolver, una falta de amor, deberé reconciliarme con Dios tanto como aquel que fue afectado. Y eso lo puedo hacer luego de participar la cena del Señor. O en el momento. Participar después la cena del Señor. Si hemos sido ofendidos y no hemos perdonado, también necesitamos perdonar y restaurar la relación. Tanto si hemos sido los ofensores o si hemos sido los ofendidos. Al participar de la cena del Señor junto a mi hermano, celebro la unidad en Cristo y entonces soy coherente con la verdad. Finalmente, la Santa Cena debe tener la mira en la promesa del Señor, en Mateo 26, 28, que dijo: les digo que desde ahora más no beberé más del fruto de la vid hasta que el día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Hasta aquel día, en aquel día. ¿Quieren una buena noticia? ¿Quieren un recordatorio más del Evangelio? Nos aguarda un día donde ninguno deberá examinarse para participar de la cena del Señor. Ninguno deberá pensar si está amando o no a su hermano. Ninguno deberá examinar su corazón para ver si encuentra pecado, porque no habrá más pecado. No habrá más pecado. Y nos sentaremos todos a la mesa, cara a cara con el Señor. Y Él será el anfitrión de la Santa Cena en su reino eterno. Ya no habrá más problemas, ni pecado, ni conflictos. Ya no habrá más hermanos peleándose unos con otros. Jesús siempre ha sido, es hoy y será siempre el anfitrión de la Santa Cena. Hoy en forma espiritual en medio de nosotros, pero sin embargo en aquel día tanto Él como nosotros nos encontraremos en cuerpos glorificados, sin pecado, viviendo en completa santidad y en completo gozo. En aquel día celebraremos eternamente a Dios Padre, que estableció el nuevo pacto, al Hijo, que es el mediador del nuevo pacto, y al Espíritu, que aplicó en nosotros la obra salvadora del nuevo pacto y nos unió a Cristo. La Trinidad será para siempre glorificada por su pueblo redimido. Pero hasta que ese día llegue, unos deseos finales. Que Dios traiga a muchos al nuevo pacto a través del nuevo nacimiento. Que aquellos que han experimentado la conversión en medio nuestro puedan testificar públicamente su fe mediante el bautismo, celebrando junto con la iglesia local la señal visible que marca su incorporación al nuevo pacto. Y que una vez en medio nuestro, aquellos que han sido bautizados y comprometidos como miembros de la iglesia local, nos reunamos continuamente alrededor de la mesa del Señor para reafirmar juntos nuestra unión con Cristo y con nuestros hermanos, renovando así nuestro compromiso en el nuevo pacto. Que Dios use estas señales en medio de la iglesia para recordarnos quiénes somos en Cristo, fortaleciendo nuestra fe, nuestra comunión y nuestra esperanza hasta que Él vuelva. Vamos a orar. Señor amado, ¿cuántas veces nos cuesta experimentar tu gracia? La entendemos intelectualmente, pero nos cuesta experimentar tu gracia. ¿Cuántas veces queremos ganarnos tu favor, ganarnos tu aceptación? No creemos que es suficiente con arrepentirnos. A veces queremos de cierta manera castigarnos, hacer penitencia, pero de eso no se trata la gracia del Evangelio, Señor.
La gracia del Evangelio es Cristo lo pagó todo. Cristo lo pagó todo. Como dice ese himno precioso, todo lo pagó Cristo, Señor. Todo lo pagó. Te damos muchas gracias por Jesús. Y te pedimos, Señor, que lleves a esta comunidad de fe, Señor. Primeramente, que todos los que están en este lugar entren, Señor, al nuevo pacto por medio de la fe y el arrepentimiento. Y todos aquellos que ya han entrado, Señor, que se comprometan por medio del bautismo y la membresía. Y todos aquellos que han pasado por eso, sentémonos juntos, Señor, a la mesa, a disfrutar de tu gracia una vez más. Padre, te amamos porque vos nos amaste primero. Que sea Cristo glorificado en medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.